¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video en Noticias y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos un tema muy importante referente a análisis de circuitos. A partir de un diagrama vamos a determinar su comportamiento sin necesidad de aprendernos la configuración. Esto es muy utilizado sobre todo cuando se trabaja con amplificadores operacionales, que en muchas ocasiones memorizamos en este caso su configuración para un comportamiento específico. El día de hoy vamos a realizar el análisis para, sin necesidad de aprendernos la configuración, podamos determinar cómo es que se está comportando. Primero vamos a identificar cómo trabaja un amplificador operacional. Un amplificador operacional tenemos dos entradas, que es la entrada inversora y la entrada no inversora. Y a partir de ahí comenzamos con el análisis. Algo muy importante que vamos a considerar es una condición principal, que es o que será que el voltaje en la entrada inversora va a ser el mismo que el voltaje en la entrada no inversora. Con esta configuración vamos a trabajar para realizar el análisis. Entonces identificaremos qué configuración tiene este primer diagrama. Tenemos la configuración de un amplificador operacional con esas conexiones. Muy bien. Partiendo de nuestra condición principal que mencionamos, que el voltaje en la entrada inversora es el mismo que el voltaje en la entrada no inversora, podemos observar que el voltaje en la entrada inversora tiene un valor de 0 volts. El voltaje en la entrada no inversora es 0. ¿Por qué? Porque está conectado a tierra. Entonces el voltaje en la entrada no inversora es 0. A partir de ahí tenemos parámetros que podemos relacionar. Es muy importante recordar que la función de transferencia es lo que nos permite relacionar nuestra salida respecto a la entrada. Eso sería nuestra función de transferencia. Es lo que nosotros vamos a identificar para, a partir de ahí, poder saber el comportamiento de esta configuración. Muy bien, entonces vamos a aplicar análisis de nodos. Vamos a establecer, en este caso, la relación entre el voltaje de entrada, que aquí lo tenemos como VI, y nuestro voltaje de salida. Ok, si aplicamos análisis de nodos, tenemos para analizar estos dos parámetros. Estos dos nodos son los que necesitamos conocer. Aquí tenemos nuestro nodo de salida y nuestro nodo de entrada con su voltaje respectivo. Entonces necesitamos identificar este nodo intermedio. Vamos a ponerle nuestra V. Ok, para analizarlo vamos a tener que V menos nuestro voltaje de entrada sobre RI, porque recordamos que por análisis de nodo, el nodo que estamos analizando suponemos que las corrientes salen. Como estamos suponiendo que las corrientes salen, por lo tanto tenemos V menos nuestro VI entre RI. Nuestra siguiente corriente nos quedaría misma situación, V menos voltaje de salida sobre RF. De tal forma que todo esto nos daría igual a 0. Todo por análisis de nodos. Ok, esta V vendría siendo nuestro voltaje en la configuración inversora, nuestro voltaje en la entrada inversora. Mencionábamos que nuestra condición principal es que el voltaje en la entrada inversora y en la no inversora va a ser el mismo. Por lo tanto,
podríamos decir que nuestro voltaje en la entrada inversora va a ser igual al voltaje en la entrada no inversora, que ya mencionábamos que era igual a 0. Es decir, si reescribimos nuestra ecuación, tendríamos nuestro voltaje en la configuración inversora menos nuestro voltaje de entrada sobre RI más nuestro voltaje en la configuración inversora menos nuestro voltaje de salida entre RF va a ser igual a 0. Acabamos de mencionar que va a ser el mismo nuestro voltaje en la entrada inversora que en la entrada no inversora. Por lo tanto, estos serían de 0, lo que nos daría como resultado que menos nuestro voltaje de entrada sobre RI menos nuestro voltaje de salida sobre RF es igual a 0. Entonces nuestra función de transferencia es la salida respecto a la entrada. Es decir, el voltaje de salida sobre la entrada nos quedaría igual a menos RF sobre RI. Esto sería nuestra función de transferencia. Si nosotros queremos saber a qué será igual la salida, nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos nuestro voltaje de entrada por RF sobre RI. Si observamos, RF y RI son diferentes. Por lo tanto, RF es mayor que RI. ¿Eso qué quiere decir? Que si en nuestro voltaje de entrada son 2 volts, voltaje de entrada son 2 volts, nuestra RF son 2 kilo ohms y nuestra RI es 1 kilo ohm, tendríamos que nuestro voltaje de salida sería menos 2 volts. Por lo tanto, eso es poniendo valores, eso fue nuestra función de transferencia. Aquí observamos que nuestro voltaje de salida va a corresponder a lo que nos dé la división de estas resistencias, RF entre RI. Todo eso va a ser multiplicado por nuestro voltaje de entrada. Es decir, la configuración que tiene ese amplificador operacional es un amplificador inversor. Porque amplifica dependiendo la relación de RF con RI y lo multiplica por nuestro voltaje. Por eso es amplificador inversor. Ya vemos que nos da un signo negativo, por lo tanto lo invierte y amplifica de acuerdo a RF sobre RI. Entonces, sin necesidad de aprendernos la configuración, determinamos que este es un amplificador inversor. Vamos a analizar otro diagrama. Tenemos ahora este circuito, esa configuración de amplificador operacional. Vamos a respetar nuestro mismo criterio principal, donde nuestro voltaje en la entrada inversora va a ser igual al voltaje en la entrada no inversora. Observamos que tenemos, de igual forma, tenemos 3 nodos para analizar. Aquí tenemos nuestra B, que si hacemos el análisis tendríamos que nuestro voltaje en la entrada inversora va a ser igual al voltaje en nuestra entrada inversora. El voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje en la entrada inversora, que eso va a ser igual a nuestra V. Ok. Realizamos exactamente el mismo análisis de nodos, suponiendo que las corrientes salen del nodo que necesitamos analizar, que sería B. Entonces tendríamos
B menos nuestro voltaje de referencia, que serían los 0 volts, entre RI, más B menos nuestro voltaje de salida sobre RF, todo esto igual a 0. Aquí tenemos esta igualdad, que sería igual a nuestro voltaje de entrada. Por lo tanto, si reescribimos, nos quedaría nuestro voltaje de entrada menos nuestro voltaje de referencia sobre RI, más nuestro voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre RF es igual a 0. Sabemos que nuestro voltaje de referencia o la tierra serían los 0 volts, que es el valor aterrizado que tenemos aquí. Por eso tenemos B menos 0 volts entre RI. De tal forma que reescribiendo nos quedaría voltaje de entrada sobre RI más voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre RF igual a 0. Podemos simplificar para poder establecer nuestra función de transferencia, que sería la salida entre la entrada. De tal forma que tendríamos Bin por 1 entre RI más 1 entre RF menos voltaje de salida sobre RF igual a 0. Es decir, tendríamos que voltaje de entrada por 1 sobre RI más 1 sobre RF va a ser igual al voltaje de salida sobre RF, lo que nos daría que nuestro voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 1 sobre RI más 1 sobre RF por RF. La RF pasó multiplicando, lo que simplificando nos quedaría como el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por RF sobre RI. RF multiplica por 1 entre RI, RF entre RI y RF por 1 entre RF. Esto se elimina, por lo tanto nos quedó esto como función de transferencia, que si observamos esto analizando esa función, sería la configuración de un amplificador no inversor. Amplifica dependiendo el valor de RF respecto a RI. Esa va a ser una amplificación que vamos a tener. Y ahora no invierte el signo. Si recordamos el diagrama previo, la función de transferencia amplificaba, pero nos cambiaba en este caso el signo. Y aquí amplifica, pero no cambia el signo. Y observamos que la configuración o la conexión es muy diferente. De tal forma que, sin aprendernos la conexión, podemos decir que este es un amplificador no inversor. Aquí tenemos su función de transferencia. Nuestro siguiente diagrama que analizaremos de amplificador operacional lo podemos ver en pantalla. Tenemos en este caso 3 voltajes B0, 1, 2. Tenemos la entrada no inversora, la entrada inversora y nuestro voltaje de salida. Partiendo de nuestra condición principal, que nuestro voltaje en la entrada inversora es el mismo al voltaje en la entrada no inversora, vamos a realizar nuestro análisis. Sabemos que nuestro voltaje en la entrada no inversora pues sería de 0 volts.
¿Por qué? Porque está conectado directamente a tierra. Por lo tanto, ese también sería el mismo voltaje de nuestra entrada inversora. Tenemos en este caso este nodo, que sería nuestro nodo del voltaje en la entrada inversora, que nos va a interesar determinar para realizar, en este caso, el análisis correcto. Suponemos que las corrientes salen, por lo tanto, tendríamos lo siguiente: tendríamos nuestro voltaje en la entrada inversora menos V0 sobre R más nuestro voltaje en la entrada inversora menos V1 entre R más nuestro voltaje en la entrada inversora menos V2 entre R más nuestro voltaje en la entrada inversora menos nuestro voltaje de salida sobre R igual a 0. Mencionábamos que el voltaje en la entrada inversora pues va a ser de 0, por lo que mencionábamos previamente. Por lo tanto nos quedaría menos V0 entre R menos V1 entre R menos V2 entre R menos voltaje de salida sobre R igual a 0. Es decir, nuestro voltaje de salida sobre R va a ser igual a menos V0 entre R menos V1 entre R menos V2 entre R. Todas las R's son iguales, es una resistencia que tiene el mismo valor, no tiene subíndice 1, F, I, por lo tanto podemos asumir que son del mismo valor. Es decir, si reescribimos nuestra ecuación, tendríamos que nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos V0 menos V1 menos V2. Si la queremos escribir un poco mejor, tendríamos V0 más V1 más V2. Esta sería nuestra función de transferencia. Es decir, aquí tenemos un sumador inversor. ¿Por qué? Porque suma nuestros voltajes de entrada y aparte los invierte de acuerdo a nuestro análisis que realizamos. Entonces, si aquí tenemos 3 volts, aquí 2 y aquí 1, 3 más 2 más 1 nos quedaría 6. Entonces sumo los 6 y aparte lo invierte, es decir, aquí en la salida tendríamos menos 6 volts. Esta configuración es un sumador inversor, por lo que mencionábamos previamente, suma los voltajes y aparte los invierte. Vamos a analizar una última configuración. Tenemos ahora este diagrama. Partimos de nuestra condición principal, que nuestra condición principal para amplificadores operacionales, donde el voltaje en la entrada inversora es el mismo que el voltaje en la entrada no inversora. Muy bien. Aquí, en comparación con los ejercicios previos, no tenemos si está conectado a tierra o si está conectado a un voltaje de forma directa. Entonces tenemos que hacer dos análisis. El primero de ellos, trabajaríamos en este punto para determinar nuestro voltaje en la entrada no inversora. Ok, suponemos que las corrientes salen, por lo tanto tendríamos que nuestro voltaje en la entrada inversora menos V1 sobre R más nuestro voltaje en la entrada no inversora menos nuestro voltaje de referencia sobre R va a ser igual a 0. Es decir, tendríamos nuestro voltaje no inversor menos V1 sobre R más nuestro voltaje no inversor
sobre R, porque nuestro voltaje de referencia serían los 0. Es decir, si ajustamos de forma algebraica, tendríamos nuestro voltaje inversor 1 sobre R más 1 sobre R sí. Esto es igual a B1 entre R. De tal forma que si tenemos 1 sobre R más 1 sobre R, como tiene el mismo denominador, es como si tuviéramos 2 sobre R es igual a B1 sobre R. La R es la misma, que sería si yo la pasara multiplicando. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro voltaje en la entrada no inversora va a ser igual a V 1 entre 2. Vamos a realizar la álgebra completa para que se comprenda un poquito más. Tendríamos 2 sobre R y multiplicamos la R es igual a B1. La R con la R se van, de tal forma que tendríamos nuestro voltaje inversor va a ser igual a B1 entre 2. Entonces ya tenemos cuánto vale nuestro voltaje en la entrada no inversora. Ahora analizaríamos el voltaje en la entrada inversora, que sería nuestra B-. Y aquí tenemos nuestros nodos a analizar. Aquí tenemos nuestro voltaje de salida. De tal forma que tendríamos nuestro voltaje en la entrada inversora menos B2 entre R más nuestro voltaje en la entrada inversora menos voltaje de salida sobre R igual a 0. Es decir, tendríamos, ya sabemos que nuestro voltaje en la entrada inversora debe ser el mismo que el voltaje en la entrada no inversora. Por lo tanto, este mismo valor que obtuvimos previamente va a ser igual a nuestro voltaje en la entrada inversora. Es decir, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 entre R que multiplica a B1 entre 2 menos B2 sobre R. Recordar que esto es nuestro B1. B menos, es decir, voltaje en la entrada inversora es B1 entre 2, que es lo que obtuvimos previamente, y tengo 1 entre R. Todo esto es de esta expresión. Después tendríamos más, nuevamente, tendríamos 1 entre R por B1 entre 2 menos BO entre R igual a 0. Nuevamente, todo esto sería esta expresión, porque esta parte es nuestra entrada en la terminal inversora. De tal forma que si simplificamos, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos entonces 2B1 sobre 2R
menos B2 sobre R menos B0 sobre R igual a 0. ¿Por qué 2 en esta parte? Porque esto y esto son los mismos parámetros. Aquí es exactamente lo mismo que acá. Por eso lo tengo dos veces. Tengo 2B1 sobre 2R. Y aquí nada más lo tengo una vez y aquí una vez. Por lo tanto, si seguimos simplificando, pues tendríamos B1 entre R menos B2 entre R va a ser igual a BO entre R. Ya tenemos que el voltaje de salida que va a ser igual. Como todos son R, es decir, es la misma resistencia, las podemos eliminar. Por lo tanto, nos quedaría que nuestro voltaje de salida va a ser igual a B1 menos B2. Esa sería nuestra función de transferencia. Es decir, esta configuración que tenemos de amplificador operacional es una configuración restadora. Es decir, tenemos un restador donde sería el voltaje en 1 menos el voltaje en 2. Si B1 vale 3 y B2 vale 1, nuestro voltaje de salida nos quedaría 2. Es decir, 3 menos 1 nos quedaría 2. Que es lo que obtuvimos realizando nuestro análisis. Esta fue nuestra función de transferencia, por lo tanto, identificamos que es un restador. De esta forma es como podemos observar el comportamiento de una configuración de amplificador operacional sin necesidad de memorizarla, únicamente haciendo su análisis. En este caso aplicamos análisis de nodos y así es como obtuvimos cómo se está comportando nuestra entrada y qué es lo que vamos a obtener a la salida. Te agradezco tu tiempo. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que compartas, des like. Nos vemos en la próxima.